Adjunza Farmacias AC, AMOFAC. El día de hoy tenemos el encuentro AMOFAC Comecime 2025 y enseguida daremos la inauguración. Muchísimas gracias, gracias por la presentación. Es para nosotros un orgullo y un placer estar el día de hoy con todos ustedes. El Colegio de Médicos Cirujanos siempre se ha caracterizado por brindarles y hacerles llegar una educación médica continua y el día de hoy pues no es la excepción. Aquí en Medical Expo es la primera vez que el colegio participa por parte del doctor Gerardo Alberto, que es presidente de la Asociación Mexicana de Médicos Generales, Odontólogos y Adjunza Farmacias. Ellos ya han participado en las ediciones previas, sin embargo, el día de hoy quisimos hacer una fusión en el cual AMOFAC y Comecime les brinde esta educación médica continua. Entonces, les agradezco muchísimo su participación, su puntualidad, su presencia. Espero que estas sesiones y estas ponencias sean de mucha utilidad para todos ustedes y pues para no tardarnos tanto, ¿qué hora tienes? ¿Qué hora son? Siendo las 11:14, damos por inaugurado este encuentro Comecime AMOFAC. Espero que sea de mucha utilidad para todos ustedes. Agradezco al doctor Gerardo Alberto el día de hoy por apoyarnos con esta primera ponencia, inclusive también apoyar a nuestro consejo, al doctor Bulmaro, muchísimas gracias por su presencia, doctor Cedillo, muchísimas gracias también, y doctora Verónica, que también nos acompaña, muchísimas gracias, que son parte y pilar fundamental del colegio. Entonces, muchísimas gracias y espero que les resulten estas ponencias lo mejor posible y pues siempre buscando ese beneficio para todos ustedes y esa educación médica continua. Muchísimas gracias. Bueno, para dar inicio comenzaremos con la primera de 3 ponencias. En este caso será impartida por el doctor Gerardo Alberto López González, quien se encuentra a mi izquierda. Él es médico cirujano y partero por el Instituto Politécnico Nacional, especialista en medicina familiar por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en gestión directiva en salud por la Universidad del Valle de México, es doctorante en administración pública por IESAP y actualmente es el director de la Unidad de Medicina Familiar número 67 del IMSS. Además, desde luego, de ser presidente de AMOFAC y vicepresidente del Comecime. También se desempeña como evaluador nacional LINCE del Premio Nacional a la Competitividad del Instituto Mexicano del Seguro Social. El día de hoy nos trae el importante tema tamizaje preventivo en el primer nivel de atención. Muchas gracias, buenos días a todos, gracias por la invitación. Pues bueno, vamos a dar inicio a esta ponencia que lleva por título, como ya lo presentaron, el tamizaje preventivo en el primer nivel de atención. En sí, en esta ponencia lo que queremos enfatizar justamente, como tal AMOFAC, nosotros nos dedicamos a la educación médica continua de nuestros médicos de primer contacto, sean médicos generales o médicos familiares, incluyendo también nuestros médicos odontólogos. Y bueno, queremos enfatizar cuál es la acción que lleva el primer nivel en el sistema de salud. Pues bueno, iniciando justamente con esta parte del sistema de salud, quiero recordarles que este tiene como propósito fundamental promover la salud, prevenir la enfermedad, curarla o aliviarla cuando se presenta y por supuesto también la rehabilitación del enfermo. Aquí podemos ver en esta imagen que les coloqué de su lado derecho, cómo estamos de alguna manera identificados en el sistema de salud. Podemos ver que viene todo lo que es el sistema de salud, el financiamiento que viene por todo lo que es el Fondo Federal y las cuotas de salud tanto de trabajador como emprendedor, en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social y de ISSSTE, SEDENA. Aquí también observamos que la gerencia y compra de servicios pues está dada principalmente por la administración de fondos públicos y esta a su vez pues bueno llegan hacia, en el caso por ejemplo del IMSS, que está integrando en su mayoría todo lo que es el sistema de salud, ahora también integrándose en su modalidad IMSS Bienestar.
Y bueno, pues todas las personas de seguridad social que están aquí, que tienen ya sea esa aseguranza con el IMSS, con la Secretaría de Salud, con el ISSSTE, etcétera. Entonces, todas estas personas participamos en todo este proceso de lo que es el sistema de salud en general y que le otorgamos toda esa atención médica prehospitalaria a nuestros derechohabientes. Pero antes de iniciar en esta parte de qué hacemos en el primer nivel de atención, es importante comentar cuál es el panorama que tenemos actualmente en México de acuerdo a la OCDE. México solo cuenta con el 72.4% de la población cubierta, es decir, no tenemos todavía el 100% de la población que reciba una atención médica. Por lo tanto, nos encontramos muy por debajo del promedio, que debería de ser de un 97.9%, como en algunos otros países, evidentemente pues de primer mundo. Se identifica también actualmente una alta prevalencia de obesidad y de diabetes. Esto incluso nos ha incrementado la alta de amputaciones en pacientes por las complicaciones a largo plazo de la diabetes. México cuenta con una inversión menor a la mitad de lo recomendado por la OCDE, que en realidad debería ser el 6% del Producto Interno Bruto. Y se destaca que los errores diagnósticos en enfermedades como diabetes e hipertensión y cáncer pueden generar pérdidas de hasta el 8% de gasto de salud. Por eso de aquí la importancia de que nosotros necesitamos hacer esa parte preventiva y por supuesto algo que ya nos hemos olvidado, que es la promoción a la salud en nuestros pacientes. ¿Qué estadísticas tenemos claves actualmente en México? Bueno, pues finalmente, hablando de las enfermedades crónico-degenerativas, vamos a definir que la diabetes tipo 2 afecta al 10.3% de los adultos actualmente. La hipertensión arterial pues está presente en el 18.4% de la población adulta. Y por supuesto que ahora con esta transición epidemiológica de estas enfermedades infectocontagiosas ahora a ser las enfermedades crónico-degenerativas, pues tenemos ahora la obesidad, que es más del 36% de los adultos que tienen obesidad y el 75% con sobrepeso y obesidad de la población. Entonces esto es un dato muy importante y del cual debemos tener mucha consideración y empezar ya a trabajar en ello y en nuestros derechohabientes. También hablando de las enfermedades emergentes, pues tenemos el COVID, que evidentemente ya fue hace algunos años, sin embargo pues estamos ahora trabajando con esas secuelas respiratorias y metabólicas que complican justamente la atención primaria. El dengue, el zika, el chikungunya, que son prevalentes en zonas tropicales, finalmente eso lo tenemos bien identificado en ciertas zonas endémicas, sin embargo siguen presentes y son parte de estas enfermedades emergentes. Y ahora también, así como la obesidad se ha considerado como una nueva pandemia, tenemos también el proceso de la salud mental. Actualmente se ha encontrado un aumento de casos de ansiedad y depresión y de suicidio post-pandemia. Entonces, justamente la asociación de COVID hacia trastornos mentales ha sido muy alta y por lo consiguiente es importante que nosotros en el sistema de salud, por supuesto en la parte primaria, pues empecemos a enfatizar políticas que nos ayuden a revertir estos datos estadísticos y por supuesto a mejorar la calidad de la salud mental de nuestros derechohabientes, de las personas. Promovemos también la prevención y rehabilitación y por supuesto que damos ese seguimiento de las enfermedades y mejoramos la relación médico-paciente con la adherencia y el empoderamiento de nuestros pacientes cuando les diagnosticamos una enfermedad y cuando les hacemos saber cuál es el tratamiento que debe llevar y que si se apega y se empodera, entonces logramos esas metas óptimas de control que necesitamos para prevenir las complicaciones a mediano y a largo plazo. Y pues bueno, una vez que nosotros identificamos qué es lo que hace el primer nivel de atención y los médicos de contacto, pues les voy a mostrar brevemente qué es el tamizaje que se lleva a cabo en el primer nivel de atención. Como les mencionaba, iniciamos con la diabetes mellitus, una enfermedad que está altamente incidente en nuestra población. Y sí comentarles que todos estos se encuentran dentro de un protocolo de atención. Nosotros dentro del instituto ocupamos estos PAIs, estos protocolos de atención. En lo que es la Secretaría de Salud, ahora que ya se están integrando a la forma IMSS Bienestar, también se están apegando a estos protocolos. Sin embargo, también tenemos los PRONAM, si alguien ya los ha escuchado o los ha estudiado. Los PRONAM también son parte de estos protocolos que nos permiten o nos indican la forma de actuar ante un padecimiento. Evidentemente, recordar que estos son una asesoría, no significa que sean una ley. De hecho, están por debajo, si nos viéramos en la pirámide, están por debajo de la Constitución, de las normas, de los reglamentos. Pero como institución sí nos basa porque nuestros indicadores están centrados en estos procesos. Entonces, la diabetes mellitus, nosotros tenemos este protocolo de atención integral y lo que hacemos pues inicialmente en nuestras áreas de medicina preventiva pues es captar a estos pacientes que son todos aquellos que tengan por arriba de los
los 20 años de edad y hacemos un diagnóstico de diabetes cada 3 años. Es decir, tomamos una glucosa en las áreas de medicina preventiva y verificamos los valores. Si se encuentran dentro del rango de 100 miligramos o menos, pues bueno, consideramos que está adecuado, ¿verdad? Pero si empezamos a detectar que sobrepasa los 100 miligramos y con ello incluso en un postprandio tiene más de 140, más de 200, perdón, en un postprandio, pues entonces ya empezamos a sospechar en prediabetes, que es la parte que tenemos en la parte media. Pero si los pacientes sobrepasan los 126 miligramos de glucosa en ayuno, ¿sí?, entonces ya lo catalogamos como diabetes. ¿Qué pasa ahora? La población, cuando les decimos esto, pues ya nos comenta, no, es que me comí un pastel, no, es que tomé una agüita muy azucarada, y bueno, lejos de esto lo que hacemos es una segunda toma, pero si en esa segunda toma vuelve a tener ese valor por arriba de 126, evidentemente ya es un paciente diabético. Esto lo hacemos de alguna manera porque ya les mencionaba que nosotros dentro del primer nivel de atención tratamos de hacer esa inercia con el paciente. Si nos vamos de acuerdo a las guías, que no solamente la diga el PAI, sino inclusive la ADA, nos dice que con una sola toma por arriba de 126 o incluso la toma de 200 en ayuno ya es catalogado como diabético. ¿Ok? Y bueno, entonces aquí cuando nosotros hacemos tamizaje, se desencadena todo ese proceso de atención multidisciplinaria, porque no solamente actuamos nosotros como la parte médica, actúa también el parte de personal de enfermería en el área de medicina preventiva, actúa el área de trabajo social, actúa el área de nutrición. ¿Sí? ¿Para qué? Para que podamos llegar a las metas óptimas que les hacía mención y por supuesto prevenir esas complicaciones a corto, mediano y largo plazo. Otro tamizaje que nosotros realizamos pues es en la hipertensión arterial. En la hipertensión arterial también tenemos un protocolo de atención que es en enfermedades cardiovasculares y bueno, lo hacemos en todos los pacientes arriba de los 20 años de edad con la toma casual de hipertensión arterial. De alguna manera es un poquito, podría yo mencionar, complicado hacer una detección inmediata porque sabemos que a veces si vamos a la cita vamos corriendo y pues obviamente el paciente se estresa, por supuesto que si llega y le tomo la presión pues la va a tener elevada. También tenemos la hipertensión de bata blanca, en el cual pues el paciente es muy temeroso, ¿verdad? Y entonces le da miedo acudir al médico y pues va a tomar los signos vitales, el paciente se estresa y se puede incrementar la presión arterial. Si el paciente consumió algo muy salado, ¿verdad? Un incremento de sodio o incluso el café, también puede ser condicionantes para una alteración de la presión arterial. Sin embargo, lo que nosotros realizamos lejos de este protocolo, pues también hacemos lo que es nuestra bitácora. Pedimos al paciente que lleve una bitácora de manera semanal y citamos al paciente una semana posterior con esa bitácora para entonces cerciorarnos. Si tenemos 2 tomas por arriba de 140-90, entonces podemos ahora sí hacer el criterio de hipertensión arterial. Y entonces, de la misma forma, cuando nosotros detectamos como hipertenso, pues entonces nuevamente activamos ese protocolo de atención multidisciplinaria para que nuestros pacientes tengan esa atención. Si hay sobrepeso asociada a la hipertensión, pues lo mandamos al servicio de nutrición. Si el paciente vemos que tiene una carga laboral excesiva con demasiado estrés o incluso en casa también se ve muy estresado, pues entonces lo que hacemos pues es mandarlo a trabajo social para generar algunas actividades, ¿sí? En todos los diversos grupos que tenemos, porque los tenemos por grupo de edad, diversas actividades a realizar, pues para que se integren en estos procesos que son estrategias educativas para que el paciente pueda integrarse y con ello también disminuir ese factor condicionante que pudiera llegar a tener una hipertensión arterial. Aquí pues es importante mencionar que dentro de este mismo protocolo pues nos menciona la forma correcta de tomar la presión arterial. Eso también es importante porque si nada más la tomamos como nosotros consideramos, pues eso también nos puede llevar a un falso positivo. Y de la misma forma también viene este cuadro de estratificación de riesgo cardiovascular, que esto es algo muy importante que manejamos ya actualmente en el primer nivel de atención. Aparte de tomar su presión arterial, es importante verificar esta estratificación de riesgo de los pacientes, porque esta nos va a permitir dar de alguna manera una sugerencia de qué tratamiento es el que tenemos que llevar con el paciente, sobre todo si los tratamientos se requieren de tipo farmacológicos, con terapias duales, triples. Actualmente y afortunadamente tenemos ya en el primer nivel de atención terapias duales y triples que podemos utilizar y que hemos visto muy beneficiada a nuestra población porque han disminuido la polifarmacia y tenemos pues medicamentos que generan un impacto positivo en el control de la hipertensión arterial. Otro tamizaje que realizamos, les mencionaba, pues es el cáncer de mama. El cáncer de mama también contamos con un protocolo de atención integral.
Y en este algoritmo pues tenemos que todas las mujeres que sean mayores de 20 años de edad las mandamos a hacer una exploración inicialmente de mama, ¿sí? En ella podemos pues detectar alguna protuberancia, algún cambio en turgencia, en color, etcétera, que podamos detectar, sobre todo pacientes que puedan llegar a tener antecedentes familiares directos, mamá, hermanas o abuelas con cáncer de mama. Pero si no, le empezamos a enseñarles cómo hacer una autoexploración. Les mencionaba que es importante que nosotros como primer nivel tenemos que empoderar a nuestros pacientes y una forma de empoderarlos es enseñarles a hacer una autoexploración en el caso de las mujeres. Cuando las mujeres lleguen a la edad de 40 años, entonces entramos en el proceso de tamizaje con una mastografía. De los 40 a los 69 años es nuestro grupo blanco para hacer este estudio de tamizaje de la mastografía. No quiere decir que antes de ese tiempo se pueda realizar. Sin embargo, ustedes saben que nosotros como instituciones públicas pues tenemos grupos blancos específicos y hemos encontrado también que una alta incidencia de cáncer de mama se ha encontrado en este grupo etario de 40 a 69 años. Pero sí quiero hacerles mención que recientemente, en los últimos 2 años, actualmente en la unidad que me encuentro a cargo, pues he detectado que el grupo que se ha tenido mayor incidencia ya no son las personas jóvenes. Creo que ya logramos incidir en esa población del autocuidado y de la autoexploración. Donde hemos encontrado una alta incidencia ya es en el grupo de 50 a 69 años. ¿Y qué creen? Esta población, aunque es la que constantemente acude con nosotros a sus valoraciones médicas mensuales para sus controles de enfermedades crónico-degenerativas, son las que no se quieren hacer la mastografía porque dicen que les duele. Entonces, aquí es la importancia que nosotros como médicos de primer contacto sensibilicemos a nuestros pacientes a que realicen esos estudios. Entiendo que pueda ser doloroso, claro, no les mentiría si no, digo, no me lo he realizado, pero hemos escuchado de boca de todas nuestras derechohabientes que es un proceso doloroso, pero es importante que se realice porque entonces podemos hacer una detección temprana y un tratamiento oportuno. Actualmente nuestra ventana terapéutica no debe sobrepasar los 30 días para poder hacer el diagnóstico, ¿sí? La clasificación y el tratamiento de nuestras derechohabientes. Entonces, entre más rápido podamos incidir, mejores resultados tendremos en los tratamientos propuestos para las pacientes de acuerdo a la estadificación en que se encuentra. Y bueno, entonces cuando nosotros hacemos todo esto, pues ya vemos en los tamizajes de las mastografías, como les mencionaba, pues tenemos lo que es el BI-RADS, las clasificaciones. Aquí muy importante detectar que el BI-RADS 1 y 2 son considerados normales. A veces si algunas que estén aquí presentes se han realizado una mastografía, bueno, a veces ven el BI-RADS, ¿no? Y de 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y no saben a veces cuál es esta interpretación hasta que lleguen con su médico. De manera genérica podría decirles que el BI-RADS 1 y 2 sean considerados normales. Y ojo aquí, importante, porque a veces nos pasa con los médicos que el BI-RADS 1 lo consideran como si fuera inadecuado y lo empiezan pues ahí a generar un poco de controversia con la paciente. 1 y 2 es normal, ¿sí? Solamente el 0 es aquel que no podemos hacer una clasificación y requiere de un estudio complementario, y ya 3, 4 y 5 pues son de alta sospecha de malignidad. Más evidentemente 4 y 5. El 3 sigue siendo parte de un escrutinio, de estudios complementarios, entre ellos una biopsia, para poder hacer una reclasificación en caso necesario o una estadificación. Y bueno, aquí nada más pues quise yo ejemplificarles cuáles son estos estadios, cuáles son más o menos las formas que podemos ver en las imágenes de la mastografía, porque a veces pues bueno, nosotros podemos visualizarlas, pero de repente decimos, bueno, sí ya la veo, pero ¿cómo puedo verificar que esté correcta a pesar de la interpretación que tiene por parte del médico radiólogo? Pero bueno, aquí están algunas de estas imágenes. No voy a ahondar un poco por temas de tiempo, pero bueno, y aquí tenemos 5 o 6 que ya les decía que son de alta malignidad. También el tamizaje que realizamos pues es de cáncer cervicouterino. El cáncer cervicouterino lo realizamos de la misma forma en las mujeres que hayan iniciado la vida sexual o que estén por arriba de los 21 años. En realidad dentro del instituto lo hacemos por arriba de los 25, ¿sí? Nosotros aquí no tenemos un PAI como tal, un protocolo de atención, sin embargo nos basamos en las guías de práctica clínica con su última actualización en el 2011. Ya es una guía bastante, quizá podría decir que ya obsoleta, que es importante que se cambien, pero sin embargo pues nos
puntualiza lo que debemos hacer nosotros como médicos de primer contacto. Y esto pues evidentemente es saber entre esos antecedentes pues el inicio de la vida sexual, número de parejas sexuales, ¿sí? Algunas características que pueda tener en flujo, etcétera. Y posteriormente, entonces cuando hacemos el Papá Nicolau, nosotros tomamos el estudio, enviamos a el área de patología para su evaluación y posteriormente regresa ese resultado siendo positivo o negativo. Actualmente lo que hacemos con los resultados positivos o de sospecha es que inmediatamente una vez que se ha generado la lectura por el médico patólogo, se hace de notificación a la unidad correspondiente para que nosotros empecemos a hacer la búsqueda de nuestro paciente, su localización y el envío al área de displasias para que vuelva a hacer un nuevo estudio y sobre ello hagan una clasificación o reclasificación en caso necesario. Por supuesto, si se detecta alguna otra alteración, llevará al tratamiento oportuno. Aquí pues observamos, ¿no? Por ejemplo, ya se hizo la citología, ya se hizo el estudio y bueno, pues vemos, ¿la muestra es adecuada? Sí o no. Algo también es muy importante, tenemos que capacitar a nuestro personal que realiza la toma de esa muestra. Nos ha tocado ocasiones que nos salen muestras insatisfactorias porque no se hizo la técnica adecuada para poder hacer la obtención de la muestra en la laminilla. Entonces es muy importante que aquí nos dice, si no es adecuada, tenemos un lapso no mayor a 4 semanas para volver a hacer ese estudio, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí pueden ser un falso positivo, se nos pueden ir esos pacientes que probablemente pudiera tener alguna alteración y por una técnica inadecuada en la toma podremos entonces falsearlo y no darle el tratamiento que requiere de manera oportuna. Si el resultado de la muestra sí es adecuado, entonces se interpreta si es normal o no. Si es normal, bueno, pues hay que clasificarlo si puede ser un ASCUS, una lesión de alto o bajo grado y por lo consiguiente se envía a los módulos de displasia para un estudio colposcópico. Pero bueno, si el resultado resulta ser que es normal, pues finalmente se deja a esta paciente como sana y se solicita que se realice durante un año, es decir, de manera consecutiva hasta tener 3 resultados negativos. Ya al tener 3 resultados negativos, digamos que van a ser como un descanso y volvemos a iniciar otra vez esas tomas de manera continua. Es importante mencionar a las pacientes que lo realicen. Actualmente entiendo que por tiempo el estudio quizá no es como tan rápido por el proceso en que se lleva todo este instrumental, en que la paciente se desviste, etcétera. Pero sí es importante que lo realicen. Hemos tenido una disminución de estos estudios porque los pacientes no quieren realizarse el estudio. Entonces, repito, necesitamos nosotros como médicos de primer contacto sensibilizar a los pacientes para que puedan realizarse estos tamizajes. Otro que realizamos no es exclusivamente solo para mujeres, también es en el caso de los hombres y en el caso de los hombres sí tenemos un protocolo de atención integral que es para detección de cáncer de próstata. Aquí lo que nosotros realizamos es que todos los hombres mayores de 45 años deben realizarse el tacto rectal y el antígeno prostático. Ya dependiendo de lo que nosotros consideremos, a veces algunas guías también nos dicen que hagamos un complemento con un ultrasonido para poder vigilar también las características e incluso también el vaciamiento urinario. Entonces nosotros a estos pacientes lo que hacemos igual en el módulo de medicina preventiva es poder orientar sobre este proceso de tamizaje y derivar con el médico familiar para que pueda realizar la solicitud del estudio del antígeno prostático. Es cierto que de alguna manera con el antígeno en sangre, pues bueno, los pacientes dicen ya me lo hago, es una muestra de sangre y ya, pero es importante que también hagamos el tacto rectal porque nos permite ver las características y la consistencia de la próstata y de alguna manera también podemos detectar de manera oportuna si vemos algunas características pues anormales que nos incidan en una posible sospecha o una alta sospecha de malignidad en el caso de cáncer de próstata. Entonces, cuando los pacientes se lo realizan, pues damos esos resultados y dependiendo las condiciones y también la carga genética, pues también se solicita que se realice de manera anual. Algo que también complementamos con no solamente con el estudio del antígeno prostático, es que también realizamos la escala internacional de síntomas prostáticos. Nosotros solicitamos a los médicos familiares que debe acompañarse siempre todos estos pacientes que se soliciten los estudios con esta escala, el esfuerzo, la nicturia, y no lo clasifica, ya tenemos al final cuál es la puntuación para considerar si su sintomatología es leve, moderada o severa. Esto que nos permite, una vez que nosotros realizamos este tamizaje, pues identificar cuáles son esas posibles complicaciones
obstrucciones que podría presentar este paciente cuando hay un crecimiento de la próstata, principalmente en el caso de las obstrucciones, que es lo que queremos evitar, que haya una obstrucción de la vía urinaria y entonces llegue como una urgencia al área hospitalaria, ¿no? Y bueno, aquí agregan en esta misma escala, ¿sí?, el vaciado, si es incompleto o no, y la satisfacción, es decir, cómo se siente cuando termina de orinar. Recordemos que también no nada más es esta causa de la enfermedad y la patología que causaría en este caso el crecimiento de la próstata, la obstrucción, sino también el sentir de las personas. Recordemos que nosotros, ya les decía, yo como médicos familiares vemos al paciente, ¿sí?, de una manera integral y su contexto. Entonces también es importante saber cómo se sienten las personas cuando se les diagnostica, cuando tienen cierta sintomatología, para que también podamos incidir en ello. Y bueno, tenemos por último un cuadro que también nos presenta sobre la tasa de detección y complicaciones, es decir, de acuerdo al valor obtenido del antígeno prostático, nos da como un panorama de las posibles complicaciones que podría presentar este paciente. Y bueno, también hacemos la vigilancia y el control del embarazo. Aquí también no tenemos un PAI específico, sin embargo nos basamos en la guía de práctica clínica y este cuadrito siempre me resulta muy interesante y muy práctico para nosotros médicos de primer contacto, que tenemos que estar analizando a la embarazada durante cada mes. Aquí nos dice de hecho aproximadamente que tuviera 5 visitas. Anteriormente, si recuerda alguien en la norma oficial mexicana de vigilancia y control del embarazo, pues nos decía que como mínimo tendría que tener 5 visitas. Ahora, de acuerdo a lo que son todos los objetivos de la OCDE y demás que nos pide incidir en la muerte materna, pues ya nos dice, ya no importa cuántas semanas tenga, ya atiende a la paciente cuando llegue. Esto tiene sus pros y sus contras, porque a veces las pacientes ya no llegan con nosotros de manera oportuna y entonces llegan complicadas, como siempre, ¿no? Cuando ya nos sentimos muy mal, nos estamos muriendo, ahora sí voy a ir al doctor. Y desafortunadamente esto tiene que cambiar. Digo, es un hecho que sí tenemos que enfatizar en darle atención obstétrica a la paciente y evitar la muerte materna, pero también recordar que nosotros como primer nivel de atención prevenimos y hay muchas acciones que tenemos que realizar de forma preventiva en el embarazo, como la detección oportuna de VIH, de sífilis para prevenir complicaciones congénitas, como también algunas alteraciones de diabetes gestacional, ¿no?, de la presión arterial para evitar la preeclampsia. Hemos tenido mucha incidencia de pacientes con preeclampsia y con criterios de severidad que ingresan a la área hospitalaria y pues son pacientes jóvenes. Entonces todos esos tenemos nosotros valores predictivos, ¿sí?, que podemos identificar para prevenir que la paciente llegue complicada al segundo nivel de atención. Entonces en esta pueden ustedes observar desde cuáles son las características que debe tener, debemos revisar, los estudios que debemos realizar, cuál es la educación y consejería que debería tener esta paciente y también importante que esto esté reflejado en la nota médica. Recordemos que siempre somos evaluados de acuerdo a la norma 04 del expediente clínico y en un caso legal pues nadie nos salva de que no hayamos hecho lo que nos corresponde como médicos de primer contacto en un control prenatal. Bien, también tenemos otros 2 grupos de tamizajes preventivos y de acciones que llevamos dentro del instituto, que es las enfermedades cardiovasculares, como es el código infarto, para prevenir los infartos agudos al miocardio. El código infarto se basa principalmente en ciertas unidades, porque no son todas, que ya se está trabajando para que todas las unidades de atención médica continua tengan un electrocardiógrafo para poder hacer un electrocardiograma, ¿verdad?, aunado con la sintomatología que presenten los pacientes para identificar si presenta una posible elevación de segmento ST o sin elevación, o propiamente que tenga datos de un infarto agudo al miocardio. Cuando nosotros hacemos esta evaluación, ¿sí?, nosotros tenemos un chat donde activamos este código y entonces solicitamos el apoyo de segundo nivel para que podamos trasladar al paciente desde una unidad de primer nivel hasta el segundo nivel o incluso hasta el tercer nivel si es necesario una atención en área de hemodinamia. Nosotros tenemos una red de servicio y incluso ya lo está llevando también el área de Secretaría de Salud, ya lo lleva, también esa red de comunicación donde tenemos que mandar a nuestros pacientes con los datos característicos, el electrocardiograma que es básico y con ello la activación de este código para la atención oportuna del paciente en las primeras 12 horas de inicio de sintomatología. Desafortunadamente, pues sabemos que a veces los pacientes no acuden tampoco tan pronto y ya vienen con una ventana más amplia, pero aún así, pues es importante que hagamos esta activación. A su vez también tenemos la activación de Código Cerebro, es un nuevo programa también en el cual tratamos de identificar los datos característicos para un evento vascular cerebral, ya sea isquémico o hemorrágico.
De la misma forma, cuando llegan a los servicios de salud, cuando identificamos ciertas características con la aplicación de una escala, como es la escala de Cincinnati, entonces activamos este código de forma multidisciplinaria. Nuevamente la red de segundo y tercer nivel se activa, está pendiente de la recepción de este paciente para recibir el tratamiento oportuno. Por supuesto que todos estos nuestros médicos también tienen que estar siendo capacitados, y también nosotros como asociación AMOFAC tenemos capacitación en estas áreas de evento vascular cerebral y también en la parte de enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos capacitados en este proceso, pues no vamos a saber identificar estas características de nuestros pacientes, esta sintomatología que está presentando, y por lo consiguiente nuestra ventana terapéutica se reduce y con ello las complicaciones incrementarán para nuestro paciente, y más que complicaciones también son las secuelas con las que vamos a dejar a nuestros pacientes. Y bien, como les decía, algo que se ha presentado ahora es la parte de la salud mental. En la salud mental, nosotros llevamos un proceso que se llama diálogos, una estrategia que es diálogos por la salud mental, en la cual nosotros queremos enfatizar a los pacientes la importancia de 3 patologías que se han presentado con mayor incidencia, que es la ansiedad, la depresión y el pánico. Cuando nosotros llevamos esta estrategia, lo que hacemos es con personas en nuestros auditorios, en nuestras salas de espera, ¿sí? Nosotros les pasamos un video y les explicamos brevemente en menos de 15 minutos cuál es la sintomatología que pueden presentar los pacientes que tengan ansiedad, depresión o pánico, y elaboramos una escala, elaboramos una pequeña encuesta de 5 preguntas donde es un test que nos puede orientar en una sospecha de pacientes con alguna de estas patologías. Cuando el paciente es catalogado como sospechoso, se envía al área de medicina familiar en una atención prioritaria en menos de 5 días para ser evaluado por el médico familiar, quien es el que va a confirmar o descartar estos padecimientos. Durante este proceso, una vez que se confirme, durante 3 meses damos un seguimiento del paciente y lo integramos a estrategias educativas por parte de trabajo social para que podamos incidir una parte de terapia ocupacional para disminuir estas características de las patologías, sobre todo la ansiedad. Y una vez que tenemos esto, si el paciente de alguna manera presenta mejoría, nos mantenemos así de 3, 6 meses y 1 año, y así ya de manera anual. Pero si en 3 meses no vemos mejoría, entonces lo que hacemos es enviar con el segundo nivel con el psiquiatra para ya llevar un tratamiento farmacológico. En el primer nivel tenemos tratamientos farmacológicos, sí, sin embargo lo ideal es no iniciarlos, iniciar una terapia multidisciplinaria y actividades para el paciente, y ya posteriormente enviar el control farmacológico si no vemos buenos resultados. Y bueno, aquí de alguna manera tenemos el área de expertos, en el cual tenemos a un médico, a un asistente, a una trabajadora social, al área de enfermería, ¿sí? Que son quienes realizan estos test, y bueno, es como una especie de panel, puede haber preguntas, respuestas que puedan llegar a tener los pacientes sobre estas patologías, y se atiende. Después el área de enfermería aplica el test y ya se hace la posible sospecha de estos pacientes y se canalizan al área de medicina familiar. Y bueno, por último tenemos otra estrategia que es Pierde kilos, gana vida, para combatir el sobrepeso y la obesidad. Actualmente este programa es también multidisciplinario, en el cual tenemos la atención médica, la atención nutricional y psicológica de los pacientes para la reducción de peso. Este programa puede llevarse tanto en la clínica como en las empresas, entonces por eso también les decía yo la importancia de generar esas políticas o esos proyectos que nos permitan acercarnos a la comunidad para incidir en la promoción y en la prevención. Entonces este programa lo que hace es, inicialmente hacemos una peso, talla, ¿sí? Medición de esa somatometría, tomamos laboratorios de control de glucosa, colesterol, triglicéridos, ¿sí? Y de manera mensual durante 6 meses estamos evaluando a estos pacientes. Los estudios se dan solamente al inicio y prácticamente al final, que es entre el 3.er y 4.er mes, nuevamente para ver los cambios que se hayan detectado, y el peso sí se está tomando pues de manera mensual con estos pacientes en el área de medicina familiar, y se sube en una plataforma para poder llevar esa evolución de los pacientes. Desafortunadamente, pues muchos pacientes ya no acuden, ¿sí? Ya no se lleva este tratamiento, aunque los catalogamos como remisos para poder volver a traer a la consulta, pero muchos de ellos pues entendemos por la causa laboral ya no llegan, o incluso por propia decisión y poco interés en sus tratamientos. Pero bueno, nosotros lo que hacemos es ese seguimiento, después de 6 meses evaluamos y vemos si tenemos casos de éxito. Hemos tenido bastantes casos de éxito en los cuales los pacientes se han aplicado muy bien a los programas y reducen más de 10 kilos durante este proceso de 6 meses con esa atención multidisciplinaria.
Y repito, pues este programa se lleva tanto de manera en clínica como en social con las empresas que así nos lo lleguen a solicitar. Y bueno, aquí culminaría, como les mencionaba, pues yo trabajo en el instituto, no sé hacerle tanto a la profesión, ¿verdad? Pero quería mostrarles justamente cómo elaboramos nosotros en una unidad de medicina familiar, pero también tenemos los PRONAM. Ustedes pueden acceder en esta página que estoy colocando en la parte de abajo y van a tener acceso a todos estos protocolos de atención que están teniendo por parte de la Secretaría de Salud, así como algunas incluso infografías o guías que pueden ustedes ser de gran utilidad durante su práctica médica en sus consultorios. Y bueno, ¿qué necesitamos? ¿Qué retos tenemos nosotros como primer nivel de atención? Uno, pues primero tenemos un déficit de personal médico y de recursos en zonas rurales. Aunque nosotros actualmente ya se hayan incrementado plazas para especialistas, en este caso plazas de médicos familiares, aún así necesitamos más médicos, pero llegar a las zonas que no hemos alcanzado a llegar y que seguramente hay muchos pacientes que no hemos podido diagnosticar de manera oportuna y que también muy seguramente pueden morir por las complicaciones de un tratamiento no adecuado. Otro reto que tenemos es la saturación de los servicios por enfermedades crónicas. Si nosotros incidiéramos en la población, en la promoción, en la prevención de nuestros pacientes y empoderáramos a los pacientes sobre su enfermedad y su tratamiento, entonces reduciríamos esa saturación de los servicios y el paciente sería consciente de su enfermedad y de su autocuidado, que eso es lo que tenemos que enfatizar, en el autocuidado de los pacientes. Y otro reto sería la falta de continuidad en programas preventivos. Aunque existen muchos programas como el que les estoy mencionando, creo que tenemos que evolucionar como evoluciona la tecnología, ofertarle nuevas cosas a la población de acuerdo a sus posibilidades, pero que le permita identificar toda esa parte preventiva de su salud para que podamos incidir en esas áreas o en esos grupos sociales, ¿sí?, que no lo hemos alcanzado como primer nivel de atención. Y que no solamente sería salir a las calles, sino a lo mejor también sería cuestión de manera digital que puedan hacer test, encuestas, etcétera, y que las personas que podamos detectar a lo mejor ahora sí canalizarlas si tienen una aseguranza a su servicio de salud pues más cercano. ¿Qué propuestas podría yo hacer? Como seguramente ustedes ahorita ojalá les haya dejado una espinita de qué podríamos hacer nosotros como primer nivel de atención. Pues bueno, fortalecer obviamente la formación en medicina familiar, sí, evidentemente, les repito, es una especialidad que no está valorada dentro del sistema, y más que el sistema en realidad en la población. Necesitamos empoderar a nuestra especialidad de medicina familiar como también a la parte de la medicina general, sí, identificar en la sociedad que nosotros somos partícipes de este proceso de promoción y prevención y pues más que identificarlo, actuarlo, hacerlo vivas, ¿no?, en nuestra población. Invertir en infraestructura y tecnología, eso sería ideal, que nosotros nos ayuden, que en el primer nivel de atención tengamos más tecnología, no solamente en el área hospitalaria, porque entonces así, con más tecnología, podríamos actuar de una mejor manera en los pacientes y reducir y a lo mejor llegar a ese 80% que tenemos que tener como médicos de primer contacto. Y por último, pues impulsar la educación comunitaria en salud y en el autocuidado. Ya les decía, si a nuestra población no la empoderamos, no le enfatizamos el autocuidado, seguiremos teniendo las largas filas de atención por enfermedades crónicas que son claramente prevenibles y controlables. Pues bueno, no me queda más que agradecerles, esperando, como les comenté, haber dejado esta espina de qué debemos hacer, qué nos falta por hacer en el primer nivel para empoderarnos nosotros como especialistas, como médicos generales, y cómo empoderar a nuestros pacientes para que lleve su control y su autocuidado. Cualquier cosa, pues les dejo mis datos de contacto y no más que también agradecerles el espacio y por supuesto recordarles que MOFAC siempre está presente para todos ustedes en esta atención médica continua, en educación médica continua con diversos cursos que pueden ver en nuestras páginas para que puedan ustedes tener acceso a ellos y sobre todo también algunas becas que constantemente estamos nosotros realizando y por supuesto con el apoyo del colegio ahora con esta alianza que hemos realizado para tener ese sustento de todas estas cursos que realizamos que tengan un sustento para ustedes y que tengan valor curricular para sus certificaciones y recertificaciones. Pues bueno, no me queda más que agradecer, esperando haya sido de utilidad esta ponencia. Muchas gracias, doctor. A nombre de Medical Expo quiero aprovechar para otorgarle un reconocimiento al doctor Gerardo Alberto López González por su destacada participación el día de hoy.